Adaptar texto a un trayecto. Hacer que el texto fluya a través de un trayecto es un recurso muy utilizado en el diseño de logos, escudos y emblemas. Inkscape cuenta con una función llamada Poner en trayecto, que hace fluir un texto sobre un trazo adaptándose a la forma del mismo. Para hacer fluir un texto sobre un trazo necesitamos lo siguiente: un texto normal y un trazo cualquiera. Se selecciona el texto y el trazo al mismo tiempo y vamos al menú Texto, Poner en trayecto. Este sería el resultado. Para liberar un texto de un trayecto, volviendo así a su estado original, se selecciona el texto y vamos al menú Texto, Retirar del trayecto. Pero cuando estemos seguros de que el efecto es el definitivo, debemos fijarlo convirtiéndolo en trazo, mediante Trayecto, Objetos a trayecto. Y ya podremos eliminar los trazos. Ahora veamos algunas características de la función Poner en trayecto. 1. Hay que tener en cuenta que todas las formas, excepto los rectángulos, están descritas internamente en Inkscape como trazos y por lo tanto no es necesario convertirlas previamente en un trazo. 2. El texto adaptado a un trayecto se puede seguir editando de la forma habitual, es decir, que podremos variar su tamaño, tipo de letra, interletraje, etc. 3. El texto se deberá ajustar a cualquier cambio que hagamos sobre el trazo. 4. Se puede seleccionar y modificar solo una parte del texto. Por ejemplo, se podría modificar el interletraje de solo algunas de las letras, para evitar que se junten demasiado en algunos tramos del trayecto. 5. El texto se puede desplazar de forma independiente del trazo, seleccionando solo el texto y utilizando los métodos normales para mover objetos. Por ejemplo, se podría separar un poco el texto del trazo y cuando se siga escribiendo, el nuevo texto respetará la separación pero seguirá fluyendo sobre el trazo. 6. Cuando se coloca un texto sobre un trazo, inicialmente el texto se sitúa en uno de los lados del trazo. En concreto, el texto comienza por el extremo del trazo por donde se ha empezado a dibujar el mismo. Se puede cambiar el sentido del texto y el lado en el que está colocado, mediante la inversión del sentido del trazo, aplicándole el comando Trayecto Revertir. 7. Se le puede aplicar una alineación al texto antes de hacerlo fluir. De esta manera, el texto se alineará a la derecha, a la izquierda o en el centro del trayecto. 8. Cuando el texto es más largo que el trayecto, la parte de texto que no cabe desaparece. Logotipos de doble trayecto. En este ejemplo del trayecto circular, el texto fluye en una sola dirección. Pero en la mayoría de emblemas, el texto fluye en dos direcciones, o más bien sobre dos trayectos, de tal forma que se pueda leer de izquierda a derecha tanto en la parte superior como en la parte inferior. Para conseguirlo procedemos así. Primero, preparamos los textos que vamos a utilizar y le damos una alineación centrada. Segundo,
creamos el círculo que va a recibir el texto de la parte superior. Duplicamos el círculo mediante el icono duplicar. Lo reducimos, pero al hacerlo pulsamos al mismo tiempo las teclas Control y Shift. De esta manera el círculo se reducirá proporcionalmente y de manera centrada. Dejamos este círculo en reserva para usarlo más adelante. Tercero, ya podemos hacer fluir el primer texto. Cuarto, seleccionamos el círculo y mediante un toque con el icono de rotar a la derecha hacemos que el texto se coloque en la parte superior. Quinto, tomamos el círculo que teníamos en reserva y lo ampliamos de forma centrada, pulsando las teclas Control y Shift, tal como hicimos anteriormente. Cuando el círculo alcance la parte superior del texto, detenemos la ampliación. Sexto, hacemos fluir el segundo texto sobre este círculo. Séptimo, cuando terminemos, lo reflejamos mediante el icono reflejar horizontal. Esto hará que el texto pase de la parte exterior del círculo a la parte interior. Octavo, finalmente con los iconos de rotar se ubica el texto en la parte inferior. Este sería el resultado. Como ves, ya tenemos tanto un texto en la parte superior como en la parte inferior, y ambos se leen de izquierda a derecha. Aquí podemos ver cómo se vería el logotipo una vez terminado. Hasta aquí el tutorial de cómo hacer fluir un texto sobre un trazo. En la descripción del vídeo se pueden ver enlaces para ver el tutorial en formato escrito y con imágenes. Si le gustó el vídeo, nos sería de mucha ayuda que le diera al me gusta. También puede suscribirse al canal y pulsar sobre el icono de la campanilla para que le avisen cada vez que salga algún nuevo vídeo. Hasta el próximo vídeo tutorial.